Durante años pensé que las profecías eran metáforas, símbolos de algo que nunca podríamos entender del todo, hasta aquella tarde de noviembre del 2017, cuando un astrónomo hawaiano me contó algo que me dejó sin palabras, literalmente sin palabras. Estábamos en un pequeño café cerca del observatorio Pan-STARRS y él, con una taza de café temblando entre sus manos, me dijo: J, acabamos de detectar algo que no debería estar aquí. Me incliné hacia adelante. El viento soplaba con fuerza contra las ventanas. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Y él, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando, respondió: un objeto interestelar. Viene de fuera del sistema solar. Se mueve de forma extraña. Y su composición no es como nada que hayamos visto antes. Esa conversación cambió todo. O quizá no lo cambió. Quizá simplemente me permitió ver lo que siempre estuvo ahí, esperando, porque verás, años antes, en 1979, durante una de mis investigaciones en Oriente Medio, había conocido a un anciano rabino en Jerusalén que me habló sobre ajenjo. Viene del cielo, me dijo entonces, mirándome con esos ojos profundos que parecían contener siglos de conocimiento, y cuando caiga, el agua se volverá amarga, muchos morirán. Está escrito. En ese momento lo tomé como una curiosidad teológica, una más de las tantas profecías apocalípticas que había escuchado. Pero aquella tarde de 2017, con el astrónomo frente a mí hablando de objetos interestelares con composición metálica anómala, algo hizo clic en mi mente. Las piezas comenzaron a unirse de una manera que jamás había imaginado. Regresé a casa esa noche y saqué mis viejas notas, páginas y páginas de investigaciones, entrevistas, reflexiones. Encontré el cuaderno donde había anotado aquella conversación con el rabino. Ajenjo había escrito, del hebreo la anaj, del griego absintos, una planta amarga, tóxica, pero también una estrella que cae del cielo. Abrí la Biblia en Apocalipsis 8:10 hasta 11. Las palabras parecían saltar de la página. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajengo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Leí esas palabras una vez, dos veces, tres veces, y cada vez sentía un escalofrío más profundo recorriéndome la espalda, porque de repente, con el conocimiento de lo que la ciencia acababa de descubrir, todo cobraba un sentido completamente nuevo. Juan el Vidente no estaba hablando en símbolos puros, estaba describiendo algo real, algo que ahora, por primera vez en 2000 años, podíamos comprender científicamente. Verás, durante siglos los teólogos han debatido qué significa ajengo. Algunos dijeron que era puramente simbólico, una representación de la corrupción espiritual. Otros buscaron eventos históricos que pudieran encajar con la profecía. En 1986, cuando ocurrió el desastre de Chernóbil, muchos creyeron haber encontrado la respuesta. La palabra Chernóbil en ucraniano significa literalmente ajenjo. Las coincidencias parecían demasiado perfectas. Pero había un problema. Chernóbil no cayó del cielo, no fue una estrella ardiendo como una antorcha, no contaminó la tercera parte de los ríos del mundo, fue una tragedia regional, terrible y devastadora, sí, pero no el cumplimiento de la profecía. Fue si acaso una advertencia, una sombra de lo que está por venir. Pasé meses investigando. Hablé con astrónomos, científicos espaciales, expertos en meteoritos, revisé datos de NASA, de la ESA, de agencias espaciales rusas y chinas,
y lo que descubrí me dejó completamente asombrado. Resulta que los objetos interestelares, esos visitantes de otros sistemas solares, son mucho más comunes de lo que pensábamos. Simplemente no los habíamos detectado antes porque no teníamos la tecnología, pero ahora sí. Y lo que estamos descubriendo es extraordinario. Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, mostró características que desafiaban nuestros modelos. Se aceleraba de formas que la gravedad sola no podía explicar. Su composición era un misterio. Algunos científicos especularon que podría ser artificial, una sonda de otra civilización. Otros sugirieron que tenía un alto contenido metálico, algo inusual para los cometas o asteroides que conocíamos. Luego vino Borisov, otro visitante interestelar, y luego más candidatos, cada uno con características propias, cada uno desafiando nuestras suposiciones sobre cómo debería ser un objeto espacial. Pero aquí está lo fascinante, lo que realmente me hizo comprender la profecía de Juan. Algunos de estos objetos muestran concentraciones inusuales de metales pesados, níquel, hierro y otros elementos que si entraran en contacto con nuestras fuentes de agua, las contaminarían de una manera muy específica, las haría amargas, las haría tóxicas, las haría mortales. Imagínate esto, un objeto masivo compuesto principalmente de metales pesados entrando en nuestra atmósfera. No impacta directamente, sino que se fragmenta a gran altitud. Miles de toneladas de polvo metálico dispersándose por la atmósfera cayendo sobre vastas regiones. Los vientos lo distribuyen, las corrientes atmosféricas lo esparcen por continentes enteros, y ese polvo cae sobre los ríos, sobre los manantiales, sobre las fuentes de agua dulce, se disuelve lentamente. El agua comienza a tener un sabor extraño, metálico, amargo, pero la gente tiene sed. La vegetación ya ha sido destruida por los juicios anteriores, según describe Apocalipsis. Los océanos están contaminados. El agua dulce es lo único que queda. Así que beben. A pesar del sabor amargo, porque no, tienen otra opción. Y los metales pesados comienzan a acumularse en sus cuerpos. Níquel, plomo, mercurio, cadmio. La intoxicación no es inmediata, toma días, semanas. Los síntomas aparecen gradualmente: náuseas, dolor abdominal, fallas renales, daño hepático y finalmente la muerte. Exactamente como lo describe Juan. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Recuerdo que una noche, después de semanas de investigación, me quedé mirando el cielo desde mi jardín. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo se ve lejos de las ciudades. Y pensé, ahí fuera, en este preciso momento, podría estar acercándose. Un objeto que lleva viajando miles, quizá millones de años a través del espacio interestelar. Un mensajero de juicio que fue profetizado hace 2 milenios, y nosotros con toda nuestra tecnología, con todos nuestros telescopios y sistemas de detección, no podríamos detenerlo, solo podríamos verlo venir. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Que la profecía no solo describe qué sucederá, sino cuándo, porque Ajenjo no es el primer juicio, es el tercero. Y eso significa que antes de que caiga, 2 cataclismos globales ya habrán devastado el planeta. Pues verás, lo que descubrí después me obligó a replantear completamente mi comprensión del Apocalipsis, porque Juan no describe eventos aislados, sino una secuencia, un orden específico. Y ese orden es absolutamente crucial para entender lo que está por venir. Estaba en mi estudio, rodeado de mapas, libros antiguos, documentos científicos desperdigados por todas partes. Mi esposa entró y me preguntó si había dormido algo. Le dije que no podía, que había algo que necesitaba comprender. Ella sonrió con esa paciencia que solo alguien que lleva décadas conmigo puede tener y me trajo café. La primera trompeta le expliqué señalando mis notas. Apocalipsis 8:7 describe algo devastador. El primer ángel tocó la trompeta
y hubo granizo, y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, toda, no la mitad, no una parte, toda. Imagínate por un momento lo que eso significa. Cada césped, cada pradera, cada pastizal del planeta desaparecido, quemado. Y además un tercio de todos los bosques, el Amazonas, las selvas de África, los bosques boreales de Rusia y Canadá. Un tercio de ellos, cenizas. Durante años, los científicos han advertido sobre incendios forestales cada vez más intensos. Australia, California, Siberia, el Mediterráneo, cada año parece peor que el anterior. Pero lo que Juan describe no son incendios forestales ordinarios, es algo simultáneo, global, catastrófico, que podría causar algo así. Bueno, hay varias posibilidades. Una tormenta solar masiva de clase X podría hacerlo. Llamaradas solares tan intensas que literalmente incendien la vegetación en el lado del planeta que esté expuesto al sol, el múltiples impactos de meteoritos pequeños como una lluvia de fuego cayendo simultáneamente en diferentes puntos del globo, o algún tipo de arma que aún no conocemos, pero que la humanidad del tiempo del fin habrá desarrollado. Lo que me inquieta es la consecuencia. Sin hierba, sin un tercio de los bosques, ¿qué pasa con el oxígeno, con la cadena alimentaria? El ganado no tiene pasto, los herbívoros silvestres mueren de hambre, y sin ellos, los carnívoros también. El ciclo del carbono colapsa, las temperaturas se vuelven inestables, y eso es solo el primer juicio. Recuerdo que en 2003 estuve en el Mato Grosso brasileño investigando avistamientos inexplicables en el Amazonas. Pasé días caminando por esa selva densa, casi impenetrable. El calor era asfixiante, pero la vida estaba por todas partes. Insectos, aves, monos, jaguares. El ruido era constante, un zumbido perpetuo de existencia. Intenté imaginar ese lugar en silencio, quemado, muerto. No pude. La mente humana tiene límites para comprender la devastación total, pero el segundo juicio es aún peor. Apocalipsis 8 contra 8 hasta 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una montaña ardiendo, precipitada en el mar. Pues esto suena exactamente como un impacto masivo de asteroide en el océano. Y créeme, he investigado esto a fondo. En 2019 estuve en el cráter de Chicxulub, en México, el lugar donde hace 66 millones de años un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó y acabó con los dinosaurios. De pie en ese lugar, tratando de imaginar el poder de ese impacto, sentí algo que no puedo describir del todo, una mezcla de asombro y terror. El asteroide de Chicxulub liberó energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas. Creó tsunamis de cientos de metros de altura. Lanzó roca vaporizada a la atmósfera que bloqueó el sol durante años. Causó un invierno global que duró décadas. Y eso fue un impacto que extinguió especies, pero no destruyó todo el planeta. Lo que Juan describe es diferente. No es extinción total, es juicio medido. Un tercio del mar se convierte en sangre. No todo, un tercio. Un tercio de la vida marina muere. Un tercio de los barcos se destruye. Hay algo calculado en esto, algo preciso. Como si alguien estuviera ajustando los parámetros del juicio con exactitud quirúrgica, suficiente para devastar, pero no para aniquilar completamente. Suficiente para que la humanidad sienta el peso de su rebelión, pero no suficiente para que desaparezca del todo. Porque verás, eso es lo que finalmente comprendí después de décadas investigando. Los juicios del Apocalipsis no son aleatorios, no son el universo volviéndose caótico.
son intervención divina, deliberada, intencional, específica. Y eso me lleva de vuelta a Ajenjo, la tercera trompeta. Cuando ese objeto cae, cuando contamina un tercio de las aguas dulces, el mundo ya está en crisis absoluta. La gente ya perdió un tercio de su comida vegetal, ya perdió acceso a los recursos del océano. El comercio global colapsó, las economías se desmoronaron y ahora lo único que les queda, el agua dulce, se vuelve veneno. Estaba leyendo todo esto una noche cuando mi nieto, que entonces tenía 8 años, entró a mi estudio. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba tratando de entender cómo funciona el mundo, cómo podría terminar. Me miró con esos ojos enormes y me preguntó, ¿va a terminar pronto, abuelo? ¿Qué le dices a un niño cuando has pasado tu vida investigando profecías de destrucción? Le sonreí y le dije que no sabemos cuándo, pero que Dios siempre cuida de los suyos. Pareció satisfecho con esa respuesta y se fue a dormir. Yo me quedé despierto hasta el amanecer, porque la verdad es que no sé cuándo sucederá, nadie lo sabe. Jesús mismo dijo que ni los ángeles saben el día ni la hora, pero los signos están ahí. Las señales se acumulan como nubes de tormenta en el horizonte, los objetos interestelares que ahora podemos detectar, los incendios forestales cada vez más intensos, el calentamiento de los océanos, las tensiones globales aumentando. Todo parece estar preparándose para algo. Y aquí está lo que realmente me quita el sueño. Si Ajenjo es real, si es un objeto interestelar con alto contenido metálico que está destinado a caer y envenenar nuestras aguas, entonces podría estar acercándose ahora mismo en este preciso instante, viajando a través del espacio oscuro a velocidades que ni siquiera podemos concebir completamente. Y cuando nuestros telescopios finalmente lo detecten, cuando calculen su trayectoria y confirmen que va a impactar, ¿qué haremos? ¿Evacuaremos continentes enteros? ¿Construiremos refugios? ¿Intentaremos desviarlo sabiendo que es inútil porque es voluntad divina? Hablé con un ingeniero de la NASA sobre esto. Off the record, me confió que tienen planes de contingencia para impactos de asteroides, pero admitió algo escalofriante. Si detectamos algo con menos de 6 meses de anticipación y es lo suficientemente grande, no hay nada que podamos hacer excepto despedirnos de nuestras familias. 6 meses, quizá menos si viene del ángulo equivocado, si se acerca desde la dirección del Sol, donde los telescopios no pueden verlo hasta que es demasiado tarde. Pero ¿sabes qué es lo que más me fascina de todo esto? Que Juan lo vio hace 2000 años, sin telescopios, sin NASA, sin conocimiento de física atmosférica o composición de meteoritos, y aún así describió exactamente lo que un objeto metálico interestelar haría si entrara en nuestra atmósfera y contaminara nuestras fuentes de agua. Eso no es coincidencia, eso es revelación. Estaba dando una conferencia en Madrid hace unos años cuando alguien del público me preguntó, JJ, ¿cómo sabes que no estás viendo patrones donde no los hay? ¿Cómo sabes que no estás forzando la ciencia moderna en un texto antiguo? Es una pregunta justa, la he escuchado muchas veces y cada vez respondo lo mismo, porque los detalles coinciden demasiado perfectamente. Las probabilidades de que Juan, por pura casualidad, describiera un escenario que solo ahora podemos entender científicamente son astronómicamente bajas. Déjame explicarte por qué. Primero, Juan describe específicamente que el objeto arde como una antorcha mientras cae. Ahora sabemos que los objetos con alto contenido metálico crean espectaculares displays luminosos cuando entran en la atmósfera. El hierro y el níquel vaporizados producen brillos naranjas y verdes intensos y duraderos, exactamente como una antorcha ardiendo. Los meteoritos rocosos normales se queman rápidamente y crean destellos, breves, pero los objetos metálicos arden más tiempo, más brillantemente. Juan no estaba adivinando, estaba describiendo lo que vio en visión con la precisión de un testigo ocular. Segundo, Juan dice específicamente que contamina ríos y fuentes de agua, no océanos, no lagos, sino las fuentes,
los manantiales, los lugares donde el agua dulce se origina. Esto es exactamente lo que sucedería si polvo metálico cayera sobre regiones montañosas donde nacen los ríos principales. Las montañas rocosas, por ejemplo, son la fuente de múltiples sistemas fluviales que abastecen a cientos de millones de personas en América del Norte. El Himalaya alimenta ríos que dan vida a miles de millones en Asia. Si un objeto se fragmentara sobre una de estas regiones, el polvo metálico se infiltraría exactamente en esas fuentes. Y tercero, Juan describe que el agua se vuelve amarga y mata a muchos. No instantáneamente, sino porque beben el agua contaminada. Eso es envenenamiento por metales pesados. Textbook, como dirían los médicos. Los síntomas tardan en aparecer. La gente bebe porque no tiene alternativa y mueren días o semanas después. Pues he hablado con toxicólogos sobre esto. Me explicaron que el envenenamiento por metales pesados es insidioso. Al principio solo sientes malestar general, náuseas, dolores de cabeza. Para cuando los síntomas se vuelven graves, el daño a los riñones e hígado ya es irreversible. En una situación de supervivencia, con las otras fuentes de recursos ya destruidas, la gente bebería agua amarga a pesar del sabor, especialmente si no entienden que ese sabor amargo significa veneno mortal. Recuerdo una investigación que hice en 1991 sobre el desastre de Minamata en Japón. Durante años, una fábrica vertió mercurio en la bahía de Minamata, los peces acumularon el mercurio, la gente comió los peces y lentamente, a lo largo de décadas, miles se enfermaron y murieron. Los síntomas eran horribles: convulsiones, pérdida de visión, daño cerebral, parálisis. Y lo peor es que al principio nadie conectó los puntos. La gente no sabía que su fuente de alimento era veneno hasta que fue demasiado tarde. Ajenjo será similar, pero a escala global y mucho más rápido. Sin sistemas de salud funcionando, sin capacidad de filtración de agua, sin opciones alternativas, las muertes se contarán en millones, quizá más. Pero aquí está la parte que realmente me hizo replantear todo. Juan dice que el nombre de la estrella es llamado Ajenjo. No dice que él le puso ese nombre, dice que ese es su nombre, como si el nombre ya existiera, como si este objeto ya tuviera una identidad antes de que Juan lo viera. Pasé semanas pensando en esto. ¿Qué significa que una estrella que aún no ha caído ya tenga nombre? ¿Quién le puso ese nombre? La única respuesta que tiene sentido es que Dios mismo lo nombró, que este objeto, viajando a través del espacio durante quizá millones de años, fue designado desde su creación para este propósito específico. Ajenjo, juicio amargo, veneno del cielo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que estoy investigando, toda la ciencia, todos los datos de NASA, todo es simplemente descubrir cómo Dios ejecutará lo que ya decretó hace milenios. En 2015 tuve una conversación extraordinaria con un astrofísico israelí. Estábamos en Jerusalén, curiosamente, en un pequeño restaurante cerca del Muro de los Lamentos. Le pregunté qué pensaba sobre la posibilidad de que un objeto interestelar pudiera impactar la Tierra. Me miró con esa expresión que tienen los científicos cuando están a punto de decir algo que va contra su formación. Estadísticamente, me dijo, es inevitable. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Objetos interestelares cruzan nuestro sistema solar regularmente. La mayoría son pequeños y pasan desapercibidos. Pero uno grande, uno del tamaño, que causaría devastación global. Eso es solo cuestión de tiempo. Le pregunté cuánto tiempo. Se encogió de hombros. Podría ser mañana, podría ser en 1000 años. No lo sabemos y probablemente no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Luego añadió algo que nunca he olvidado. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo. Hemos gastado trillones tratando de prevenir el cambio climático, de proteger el planeta de nosotros mismos, pero todo podría terminar en un instante, por algo que viene del espacio, algo sobre lo que no tenemos ningún control. Tal vez, y aquí bajo la voz, tal vez hay cosas que simplemente están fuera de nuestras manos.
No sé si era creyente, pero en ese momento sonó como si lo fuera, porque eso es lo que finalmente comprendí después de años de investigación. Hay fuerzas en el universo que trascienden nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestro control, y el Apocalipsis no es un accidente cósmico, es un plan diseñado con precisión para traer a la humanidad a un punto de decisión final. ¿Seguiremos rechazando a Dios incluso cuando el cielo literalmente cae sobre nosotros? ¿O finalmente nos arrodillaremos y reconoceremos que no somos los dueños de nuestro destino? Esa es la pregunta real detrás de Ajenjo. No es solo sobre agua envenenada o muerte masiva, es sobre rendición, es sobre reconocer que hay un Dios que juzga, que exige cuentas, que no será ignorado indefinidamente. Y lo más escalofriante es que según Apocalipsis, incluso después de Ajenjo, después de que un tercio del agua dulce se vuelva veneno, después de que millones mueran, la mayoría de la humanidad todavía no se arrepentirá. Apocalipsis 9, 20, 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lee eso de nuevo. Después de todo, la vegetación quemada, los océanos contaminados, el agua envenenada. Después de presenciar juicios sobrenaturales que desafían toda explicación natural, la gente todavía se niega a arrepentirse. Eso me lleva a algo que he estado reflexionando durante años, algo que quizá es lo más inquietante de todo este asunto de Ajenjo. No es solo lo que va a suceder, sino por qué. ¿Por qué Dios elegiría específicamente envenenar el agua? ¿Por qué esa forma particular de juicio? Verás, en toda la Escritura el agua tiene un significado especial. Es vida, es purificación, es supervivencia. En el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. Moisés convirtió el Nilo en sangre como primera plaga contra Egipto. Jesús caminó sobre el agua, convirtió agua en vino, ofreció agua viva a la mujer samaritana. El agua es el símbolo supremo de la provisión divina y la purificación espiritual. Entonces, ¿qué significa cuando Dios permite que el agua se vuelva amarga y venenosa? Estaba en Israel en 2008, caminando por el desierto de Judea, cuando esta comprensión finalmente me golpeó. Había estado siguiendo una ruta que posiblemente usaron los israelitas durante el Éxodo. El calor era brutal, completamente brutal. Después de solo 3 horas caminando, sentía que mi lengua era lija. Cada pensamiento en mi mente giraba alrededor de una cosa: agua. Y de repente comprendí visceralmente lo que significa no tener agua. No como concepto abstracto, sino como realidad física que consume cada fibra de tu ser. Sin agua, nada más importa. No la comida, no el refugio, no el dinero, no el poder, solo agua. Ahí, en ese desierto sediento y exhausto, recordé una historia del Éxodo. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas caminaron 3 días sin encontrar agua. Finalmente llegaron a un lugar llamado Mara, pero el agua allí era amarga, no se podía beber. La gente se desesperó, murmuraron contra Moisés, y entonces Dios le mostró a Moisés un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce, potable, vida. ¿Ves el paralelismo? En Mara Dios convirtió agua amarga en dulce, en Ajenjo permite que agua dulce se vuelva amarga. Es una inversión deliberada, un juicio que refleja la rebelión de la humanidad. Durante el Éxodo, el pueblo clamó a Dios y Él proveyó. Durante el tiempo de Ajenjo, el pueblo habrá rechazado a Dios repetidamente y Él retira su provisión. Pero hay algo más profundo. Jesús dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna, agua viva, agua espiritual, agua que satisface para siempre. ¿Y qué ha hecho la humanidad? Hemos rechazado el agua viva, hemos buscado saciar nuestra sed espiritual en todo excepto en Dios. Filosofías vacías. Placeres temporales, ídolos modernos, ciencia sin sabiduría, tecnología sin moral. Entonces Dios, en su juicio perfecto, nos muestra físicamente lo que hemos experimentado espiritualmente. Así como rechazamos el agua viva y nos quedamos con sed espiritual, así permitirá que el agua física se vuelva amarga y experimentaremos sed física insaciable. Es juicio poético, justicia perfecta. Recuerdo que después de esta revelación en el desierto, esa noche en mi hotel, abrí mi Biblia y leí algo que nunca había conectado antes. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está. Literalmente ahí. Dios se identifica como fuente de agua viva. Y cuando lo rechazamos, nuestras propias cisternas, nuestros propios intentos de encontrar vida sin Él, no pueden retener agua, se quiebran, fallan. Ajenjo es el cumplimiento físico de esa realidad espiritual. Es Dios diciendo, rechazaron el agua viva que ofrecí gratuitamente. Ahora experimentarán lo que significa existir sin mi provisión. Pero aquí está lo que realmente me destroza el corazón. Incluso esto es misericordia. Sí, leíste bien, misericordia. Porque Dios no tiene que advertir, no tiene que dar señales, no tiene que revelar lo que viene. Podría simplemente ejecutar juicio sin aviso, pero no lo hace. Apocalipsis entero es una advertencia, una última desesperada advertencia a la humanidad. Vuélvanse a mí antes de que sea demasiado tarde. Los sellos, las trompetas, las copas, todos estos juicios son progresivos, cada uno más severo que el anterior. Como un padre que primero advierte, luego disciplina suavemente, luego más firmemente, desesperado porque su hijo cambie de rumbo antes de que el camino lo destruya. En 2012 entrevisté a un rabino jasídico en Brooklyn, hombre brillante, estudioso del Talmud y la Torá. Le pregunté por qué Dios permite tanto sufrimiento en los juicios del fin de los tiempos. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Crees que Dios disfruta del juicio? ¿Crees que se deleita en el sufrimiento? Cada plaga, cada juicio, cada destrucción hace que su corazón sangre. Pero ¿qué puede hacer cuando sus hijos se rebelan una y otra vez? ¿Ignorarlo? ¿Permitir que la rebelión continúe eternamente sin consecuencias? Eso no sería amor, eso sería negligencia. Tenía razón. El amor verdadero disciplina. El amor verdadero pone límites. El amor verdadero dice basta cuando el comportamiento destructivo amenaza con aniquilar al amado. Y eso es lo que Ajenjo representa. No crueldad caprichosa, sino amor severo, que dice, los he llamado 1000 veces, les he advertido por siglos, les he dado señal tras señal, y ahora, porque se niegan a escuchar las palabras, tendrán que experimentar las consecuencias. Pues sé que esto suena duro, créeme, he luchado con estas verdades durante años. Hay noches en que me levanto y miro el cielo y le pregunto a Dios, ¿tiene que ser así? ¿No hay otra manera? Pero entonces leo la historia humana. Leo sobre los genocidios, las guerras, la explotación, la corrupción, el abuso. Leo sobre cómo cada generación promete ser mejor que la anterior y luego repite los mismos errores. Leo sobre cómo incluso después de ver los horrores del Holocausto dijimos nunca más y aún así seguimos teniendo genocidios, y comprendo que Dios ha sido increíblemente, asombrosamente paciente, más paciente de lo que cualquier ser humano podría ser. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca.
sino que todos procedan al arrepentimiento. 2000 años, 2000 años desde que Juan escribió Apocalipsis, 2000 años de advertencia, de oportunidad, de gracia extendida. ¿Cuánto más paciente puede ser Dios? Y cuando finalmente llegue el momento, cuando el tercer ángel toque la trompeta, cuando Ajenjo caiga del cielo ardiendo como una antorcha, no será porque Dios es cruel, será porque la humanidad agotó finalmente su paciencia infinita. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Apocalipsis no termina con juicio, termina con restauración, termina con cielos nuevos y tierra nueva, termina con Dios morando con su pueblo, enjugando toda lágrima, acabando con el dolor y la muerte, termina con agua otra vez, pero esta vez no agua amarga. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Agua viva, agua pura, agua que fluye eternamente del trono de Dios. Eso es lo que espera del otro lado del juicio para aquellos que eligen a Dios. No solo supervivencia, sino vida abundante. No solo agua para beber, sino ríos de agua viva que fluyen para siempre. Bueno, todo esto me lleva a la pregunta que sé que está en tu mente ahora mismo. La pregunta que me hacen en cada conferencia, en cada entrevista: JJ, ¿cuándo sucederá esto? Y la respuesta honesta es: no lo sé. Nadie lo sabe, pero sé que las señales están acumulándose de maneras que nunca antes habíamos visto. En 2019 estaba dando una charla en Buenos Aires cuando alguien me mostró un artículo científico reciente. La NASA había actualizado su base de datos de objetos cercanos a la Tierra. El número de asteroides y cometas potencialmente peligrosos había aumentado dramáticamente, no porque hubiera más objetos, sino porque ahora podíamos detectarlos mejor. Cada semana, me dijo el hombre que me mostró el artículo, descubrimos objetos que pasan cerca de la Tierra y que nunca vimos venir. A veces los detectamos solo días antes de que pasen. A veces ni siquiera los vemos hasta que ya pasaron. Eso me puso la piel de gallina, completamente, porque significa que en cualquier momento un objeto del tamaño de Ajenjo podría estar acercándose y no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto, pero hay más señales, muchas más. Los incendios forestales se están intensificando globalmente. Australia perdió miles de millones de animales en los incendios de 2019 hasta 2020. California experimenta temporadas de incendios cada vez más devastadoras. El Ártico, que nunca solía tener incendios, ahora arde regularmente. Siberia pierde millones de hectáreas cada año. ¿Es esto el cumplimiento del primer juicio de trompeta? No, aún no. Pero es una sombra, un anticipo, una advertencia de lo que puede suceder cuando las condiciones son las correctas. Los océanos están cambiando. El calentamiento está matando arrecifes de coral. Las zonas muertas donde no puede vivir nada están expandiéndose. La acidificación está aumentando. ¿Es esto el segundo juicio de trompeta? No, aún no. Pero de nuevo es una advertencia, un vistazo al futuro. Y el agua dulce, pues el agua dulce ya está convirtiéndose en crisis global. Ríos que alguna vez fueron poderosos ahora se están secando. El río Colorado rara vez llega al océano. El mar Muerto se está encogiendo. Lagos en África y Asia desaparecen. Acuíferos subterráneos se están agotando más rápido de lo que pueden recargarse. Y esto es antes de Ajenjo, antes de que un tercio del agua dulce se vuelva literalmente venenosa. Imagina un mundo donde el agua ya es escasa y de repente un tercio de lo que queda se contamina. Las guerras por agua que predicen los analistas no serían nada comparado con lo que sucedería entonces. Recuerdo una conversación que tuve con un hidrólogo en Ginebra. Me explicó que el agua dulce accesible representa menos del 1% de toda el agua del planeta. Menos del 1%. El resto es océano salado o hielo polar. Si perdiéramos un tercio
de ese 1%, me dijo, estaríamos hablando de colapso civilizacional en cuestión de semanas, no meses o años, semanas. Las matemáticas son brutales. 3.000 millones de personas ya viven en áreas con escasez de agua. Si Ajenjo contamina un tercio del agua dulce restante, estaríamos hablando de 5 o 6.000 millones de personas sin acceso a agua potable segura. 5 o 6.000 millones. Y eso coincide perfectamente con lo que dice Apocalipsis. No todos mueren, pero muchos. En el contexto de una población global de 8 o 9.000 millones para ese tiempo, muchos podría significar 1.000 millones o más. Es incomprensible. La mente humana no puede realmente captar números tan grandes de sufrimiento, pero hay algo más que he notado en mis investigaciones, algo sobre el timing, el momento de estos eventos. Apocalipsis 6 describe los sellos, los eventos que preceden a los juicios de trompeta. Y cuando lees esos sellos ves un patrón claro: guerras, hambrunas, plagas, persecución. Básicamente el mundo descenderá al caos antes de que comiencen los juicios de trompeta. En otras palabras, cuando Ajenjo finalmente caiga, la humanidad ya estará desesperada, ya habrá experimentado guerra global, colapso económico, hambruna masiva. Las estructuras sociales estarán fracturadas, los gobiernos estarán debilitados o colapsados. Y en ese contexto, cuando la gente esté desesperada por agua, por comida, por seguridad, aparecerá alguien ofreciendo soluciones. El anticristo, el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:9 hasta 10. El advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Poder, señales, prodigios, engaño. En un mundo devastado por los juicios de trompeta, alguien que pueda ofrecer soluciones aparentes, incluso sobrenaturales, tendrá seguidores masivos. Gente desesperada hará cualquier cosa, aceptará cualquier cosa, adorará a cualquiera que prometa salvación. Y eso es exactamente lo que el anticristo ofrecerá. No salvación real, sino la ilusión de salvación. No vida eterna, sino supervivencia temporal a cambio de adoración. En 2016 estuve investigando en Patmos, la isla donde Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Subí a la cueva donde supuestamente estuvo exiliado. Es un lugar pequeño, humilde, no impresionante desde el punto de vista arquitectónico, pero estar allí, imaginar a Juan, anciano y exiliado, recibiendo estas visiones aterradoras del futuro, me hizo comprender algo. Él no quería escribir esto, no disfrutaba revelando estos horrores, pero lo hizo porque tenía que advertirnos. Apocalipsis no es entretenimiento, no es ficción apocalíptica para asustar a la gente, es una advertencia de amor, es Dios diciendo: esto es lo que sucederá si continúan rechazándome, no porque yo quiera, sino porque ustedes lo eligen. Y esa es la verdad más dura de todas. Nosotros elegimos, como humanidad, elegimos rechazar a Dios, elegimos nuestra propia sabiduría sobre la suya, elegimos construir torres de Babel modernas, tratando de alcanzar el cielo sin Dios, elegimos adorar la modernas creación en lugar del Creador. Y Ajenjo, todos los juicios del Apocalipsis son simplemente las consecuencias naturales de esas elecciones. Dios no impone el juicio arbitrariamente, simplemente retira su mano protectora y permite que experimentemos el mundo que elegimos crear sin Él. ¿Y sabes qué? Incluso entonces, incluso en medio del juicio más terrible, la oferta de salvación permanece abierta. Apocalipsis 7, justo antes de que comiencen los juicios de trompeta, describe una multitud innumerable de personas de todas las naciones que se salvan durante la tribulación.
Incluso en medio del horror, incluso cuando Ajenjo cae y el agua se vuelve amarga, la gente todavía puede volverse a Dios. Hasta el último momento hay esperanza. Pero aquí está la realidad escalofriante. La mayoría no lo hará. La mayoría endurecerá sus corazones aún más. Como Faraón durante las plagas de Egipto, cada juicio solo los hará más testarudos, más rebeldes, más determinados a resistir y, eventualmente, Dios dirá basta. Los juicios de copa que vienen después de las trompetas son finales. Son la ira de Dios derramada sin mezcla, sin más advertencias, sin más oportunidades. Juicio puro. Pero estamos hablando de Ajenjo, y Ajenjo es todavía en la fase de advertencia, todavía en la fase donde el arrepentimiento es posible, todavía en la fase donde la misericordia está mezclada con el juicio. Entonces, ¿qué hacemos con esta información, no? ¿Cómo vivimos sabiendo que Ajenjo podría estar acercándose? Esa es la pregunta real. Y la respuesta no es simplemente acumular provisiones o construir búnkeres. La respuesta es mucho más profunda. Verás, he pasado toda mi vida investigando misterios. He viajado a lugares remotos buscando respuestas. He entrevistado a científicos, teólogos, testigos de fenómenos inexplicables. He leído textos antiguos y estudios modernos. Y después de todo esto, después de décadas de búsqueda, he llegado a una conclusión simple. No se trata de saber cuándo, se trata de estar preparado espiritualmente, sin importar cuándo. Jesús dijo en Mateo 24, contra 42 hasta 44, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados, no asustados, no paralizados, preparados. Y la preparación no es física principalmente, no se trata de almacenar agua embotellada, aunque eso podría ser sabio, se trata de asegurar que nuestra relación con Dios está en orden. Que si Ajenjo cayera mañana, si el agua se volviera amarga, si el mundo colapsara, sabríamos que estamos bien con nuestro Creador. Porque aquí está la verdad final que he aprendido. Ajenjo puede contaminar el agua física, pero no puede tocar el agua viva que Jesús ofrece. Recuerdo una última conversación que tuve con ese rabino en Jerusalén años atrás, antes de que se fuera. Le pregunté si Ajenjo está por venir, si todos estos juicios van a caer sobre la humanidad, hay esperanza real. Se quedó en silencio por un momento largo, luego dijo, hay esperanza para los que beben del agua correcta, hay esperanza para los que no ponen su confianza en los sistemas humanos, en la tecnología humana, en la sabiduría humana. Hay esperanza para los que reconocen que necesitamos un Salvador, no solo soluciones. Tenía razón, completamente razón. Toda la tecnología del mundo no podrá detener a Ajenjo si Dios decreta que caiga. Todos los planes de contingencia humanos fallarán. Todos los búnkeres, todas las reservas de agua filtrada, todos los refugios seguros eventualmente se agotarán. Pero la provisión de Dios nunca se agota. Su agua viva nunca se acaba, su salvación es eterna. Y eso me lleva a algo que he estado reflexionando profundamente en los últimos años. Algo que quizá es la lección más importante de toda esta investigación sobre Ajenjo. Los juicios de Apocalipsis no son el fin de la historia, son la penúltima parte. Después del juicio viene la restauración, después de la ira viene la renovación, después de Ajenjo viene el agua de vida. Apocalipsis 21, contra 1 hasta 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo,
He aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas, no reparadas, no remendadas, nuevas, un mundo donde el agua nunca más será amarga, donde nunca más habrá sed, donde los ríos fluyen con vida, no con veneno, donde Dios mismo es la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es lo que espera, eso es la esperanza real. Ajenjo es temporal, el juicio es temporal, el dolor es temporal, pero la restauración es eterna. Entonces sí, Ajenjo está viniendo probablemente más pronto de lo que muchos piensan. Las señales se están alineando, los objetos interestelares están siendo detectados. La ciencia está confirmando lo que la profecía predijo. El mundo se está preparando, lo sepa o no, para los eventos finales, pero no vivas con miedo. Vive con esperanza. Si conoces a Jesús, si has bebido del agua viva, entonces Ajenjo no es tu fin, es simplemente el camino hacia tu comienzo eterno. Las aguas amargas de este mundo darán paso a los ríos de vida en el próximo. Y si no conoces a Jesús, si nunca has bebido del agua viva que Él ofrece, entonces considera esto tu advertencia, tu invitación, tu oportunidad. Porque la razón por la que Dios revela estos juicios con tanto detalle no es para aterrorizarnos, es para despertarnos, es para sacudirnos de nuestra complacencia y hacernos enfrentar las preguntas más importantes. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿En quién pondrás tu confianza? ¿Cuál agua beberás? He dedicado mi vida a investigar misterios, pero este es el misterio más importante de todos. Que Dios, el creador del universo, el que controla las estrellas y los objetos interestelares, el que puede enviar a Ajenjo en juicio. Ese mismo Dios te ama lo suficiente como para advertirte, para invitarte, para ofrecerte agua viva en lugar de agua amarga. Pues no soy predicador, soy investigador. Pero después de todo lo que he descubierto, después de todas las evidencias que he revisado, después de conectar la ciencia con la profecía, hay una conclusión que no puedo evitar. Ajenjo es real, está viniendo. Y cuando caiga, cuando el tercer ángel toque la trompeta, cuando las aguas se vuelvan amargas y muchos mueran, será demasiado tarde para decidir en qué crees. La decisión tiene que tomarse ahora, hoy, en este momento, porque nadie sabe cuándo comenzarán los juicios finales, nadie sabe cuánto tiempo más tenemos. Jesús podría regresar mañana para arrebatar a su iglesia antes de que comience la tribulación, o podríamos tener años, décadas incluso. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el reloj está corriendo. Las señales se están acumulando. El escenario se está preparando. Y en algún lugar del espacio profundo, quizá más cerca de lo que pensamos, un objeto llamado Ajenjo está en su trayectoria inevitable hacia nosotros. No para destruirnos sin sentido, no por crueldad cósmica, sino como el juicio medido y preciso de un Dios que nos ha llamado durante milenios y finalmente dirá: se acabó el tiempo, ahora enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Pero incluso entonces, incluso en medio del juicio, su mano está extendida, su invitación permanece abierta, su agua viva todavía fluye para cualquiera que tenga sed y venga a beber. Quizá esta es la razón por la que he dedicado tantos años a esta investigación, no solo para entender qué va a suceder, sino para poder advertir a otros, para poder decir: miren lo que viene, miren cómo la ciencia y la profecía se alinean perfectamente y por favor, tomen la decisión correcta mientras todavía hay tiempo. Porque cuando Ajenjo caiga, cuando las trompetas suenen, cuando el cielo literalmente comience a colapsar sobre nosotros, las preguntas filosóficas se acabarán, las discusiones teológicas cesarán. Lo único que importará es dónde pusiste tu fe. Y mi esperanza, mi oración, es que cualquiera que lea esto, cualquiera que escuche esta advertencia, tome la decisión ahora. No esperes, no pospongas,
No asumas que tendrás tiempo más adelante. Bebe del agua viva mientras todavía fluye gratuitamente. Acepta el regalo de salvación mientras todavía se ofrece sin condiciones. Prepárate espiritualmente mientras la puerta todavía está abierta, porque cuando el tercer ángel toque su trompeta, cuando ajenjo arda como una antorcha cayendo del cielo, cuando un tercio de las aguas se vuelva amarga y mortal, será demasiado tarde para desear haber elegido diferente. No lo entendí todo al principio. Pasaron años antes de que las piezas comenzaran a encajar. Pero algo cambió en mí desde aquella conversación en Hawái, desde aquella noche en el desierto de Judea, desde todas esas investigaciones que parecían llevarme en círculos, hasta que finalmente convergieron en una verdad única. Ajenjo está viniendo, la ciencia lo confirma, la profecía lo declara y el tiempo se agota, pero todavía hay esperanza. Siempre hay esperanza para los que eligen el agua correcta.